El barro le llegó primero a las rodillas, luego al pecho, luego a la boca, no porque el canal fuera hondo, sino porque las piernas dejaron de obedecerlo en mitad del acarreo, cuando el sol todavía no había alcanzado el borde blanco de los muros y ya habían llenado, vaciado y vuelto a llenar los cestos más veces de las que podían contarse, sin perder el aliento. Cayó hacia adelante con el hombro torcido, una mano hundida en la mezcla negra de limo, agua y juncos rotos. El borde de la pala le golpeó la sien al resbalarse de otra mano. Nadie gritó. En una cuadrilla de canal, un hombre que cae no interrumpe el trabajo, apenas cambia el ritmo de quienes deben esquivarlo. A su lado siguieron pasando los pies cubiertos de barro, los tobillos vendados con lino viejo, las espaldas brillantes de aceite rancio y sudor. Los cestos se elevaban, goteaban, se vaciaban sobre la orilla en formación. El capataz no pidió agua, no llamó curandero. Alzó la vara, contó en voz baja, y su mirada recorrió la línea incompleta como si buscara un ladrillo faltante en un muro todavía fresco. El hombre intentó incorporarse. El pecho le respondió con una punzada seca, profunda, como si le hubieran metido una cuña entre las costillas. Tragó barro, sintió el sabor mineral del canal, el mismo que había respirado durante años, y por un instante comprendió algo que nunca había puesto en palabras. La ciudad bebía del canal y el canal bebía de ellos. No muy lejos, bajo una sombra breve hecha con esteras tensadas sobre postes, descansaba la tablilla del día, arcilla húmeda, bordes aún blandos, sellos impresos en un extremo, una lista de nombres reducidos a marcas, a conteos, a cargas. El supervisor de cuadrillas caminó hasta ella sin apuro. Esa calma fue peor que cualquier insulto. No había en sus movimientos ni sorpresa ni irritación, solo el oficio de quien ha visto demasiadas veces el punto exacto en que un cuerpo deja de cumplir. «Levántalo si puede sostenerse», dijo, pero no lo dijo al hombre, sino a la línea. Dos compañeros lo tomaron por los brazos. El dolor lo hizo jadear. Las rodillas cedieron de nuevo. Lo dejaron sobre un montículo de arcilla seca, medio sentado, con el barro enfriándosele en la espalda. El supervisor ya no lo miraba. Había llamado al escriba de campo. El escriba llegó con un estuche de cañas, una cuerda enrollada y las uñas limpias. Esa limpieza en medio del canal producía más miedo que respeto. Se agachó junto a la tablilla, la sostuvo cerca del rostro, revisó la columna de raciones, la de presencia, la de rendimiento, y luego pidió agua para humedecer una esquina. El agua no era para el colapsado, era para la arcilla. El hombre alzó la cabeza con esfuerzo. «Todavía respiro», dijo. Nadie respondió de inmediato. El escriba pasó el pulgar por una línea ya trazada, suavizándola apenas, preparando espacio para la corrección. Solo entonces el supervisor se volvió hacia él. «Respirar no es presencia», dijo con una serenidad que parecía antigua, ensayada en muchos patios y muchas estaciones. «Si no sostienes el cesto, la línea queda abierta». La frase cayó más pesada que el barro. En aquel lugar, una línea abierta no era un descuido. Era menos cebada, menos aceite, menos tela, una puerta cerrada al grano del mes. El hombre miró hacia la estera, hacia la tablilla donde el cálamo ya rozaba la superficie húmeda, y sintió un miedo distinto del dolor. El dolor era suyo, la tablilla no. A unos pasos, los repartidores de agua siguieron pasando. En la ribera aguardaban los burros con la cebada del atardecer. Alcanzó a ver el junco atado a la rueda de medición, unas huellas pequeñas endurecidas en la orilla, la marca de un sello viejo reapretada sobre arcilla nueva. Todo decía lo mismo. Nada allí estaba hecho para detenerse. Entonces lo entendió con una frialdad peor que el agua del canal. La ciudad no los quería vivos, los quería apenas enteros para que el turno de mañana no quedara vacío. El escriba levantó la vista. «¿Casa de la Ribera Baja? ¿Patio de hornos quebrados?», preguntó, aunque ya lo sabía. El hombre sintió que algo peor que la fiebre le subía por el cuello. «Mi casa no ha faltado», murmuró. «Mi hijo todavía no». Se mordió tarde. En cuanto dijo «mi hijo», supo que había entregado la única parte de su casa que todavía no estaba escrita allí. El supervisor y el escriba cruzaron una mirada breve, profesional, la clase de mirada que no comparte un secreto, sino un procedimiento. El escriba volvió a inclinarse sobre la tablilla. «Si el titular cae», dijo mientras humedecía más la arcilla en el margen de corrección, «la sustitución se anota sin vacío». El hombre intentó arrastrarse. Las manos le resbalaron. Uno de los cargadores apartó la vista para no verlo. Otro siguió llenando su cesto como si la escena perteneciera ya al mismo orden que el barro y las estacas. Sobre la tablilla el cálamo trazó un signo corto, luego otro. El escriba dudó un momento, no por piedad sino por precisión. Entonces preguntó con la voz neutra de quien calcula una medida de cebada. «El mayor de la casa. ¿Cuántas lunas tiene ya?». El hombre abrió la boca,
pero el supervisor respondió antes, sin volver a mirarlo. El cálamo quedó suspendido un instante sobre la corrección, y en ese breve silencio el colapsado comprendió que no estaban cerrando su caída, estaban abriendo la línea de su hijo. Natural, la palabra no quedó flotando, cayó sobre la arcilla y quedó allí, hundida en la línea de su casa, como si hubiera estado esperando desde mucho antes de que él cayera al barro. El escriba no la pronunció con dureza ni con lástima, la dijo con la misma voz con la que otro habría contado sacos de cebada o medido aceite en una jarra templada al sol. Luego trazó el signo junto al nombre de su hijo, y con la yema del pulgar alisó el borde de la corrección para que ninguna grieta separara lo escrito antes de lo escrito ahora. La sustitución no sonó a desgracia, sonó a limpieza. El hombre quiso incorporarse otra vez. El dolor le dobló el cuerpo hacia un costado, sintió la presión de una rodilla ajena en su espalda. No para herirlo, sino para mantenerlo quieto mientras el trabajo seguía corriendo alrededor de él, como el agua turbia entre las compuertas. Todavía no he muerto, dijo con barro en los dientes. El supervisor de cuadrillas extendió la mano sin volver la cabeza. El escriba le entregó la tablilla. Ambos la miraron un instante, inclinados sobre la corrección reciente, como dos hombres que comprueban la tensión de una cuerda antes de cargar un peso. No es asunto de muerte, respondió el supervisor, es asunto de capacidad. Aquel término fue peor. La muerte todavía pertenecía a las casas. La capacidad no, pertenecía a la vara que mide, al sello que fija, a la tablilla que no tiembla. El escriba hizo una seña y un muchacho de piernas finas corrió hacia el borde del terraplén. Bajaría a la ribera baja, al patio de hornos quebrados, a su casa. No llevaba duelo ni aviso. Llevaba la clase de frase breve que basta para mover un cuerpo de una puerta a otra antes del mediodía. No lo traigas, susurró el hombre. El muchacho no lo oyó o fingió no oírlo. El supervisor devolvió la tablilla al escriba. Marca incapacidad por esta jornada. Mantén abierta la ración menor hasta que el reemplazo se presente. Aquello hizo que el hombre levantara la cabeza con una lucidez repentina. La ración, dijo. Dámela de hoy. El escriba ya estaba repasando la columna de presencias. No alzó la vista. La ración de hoy depende de presencia válida. He venido, he cargado desde el alba. Has caído antes del cierre de tarea. Mi casa necesita cebada. Toda casa necesita cebada. La respuesta fue tan lisa como la superficie húmeda de la tablilla. Ni una palabra sobraba, ni una podría discutirse. El hombre sintió que el hambre futura entraba antes que la noche. Vio la boca de su hijo. Vio las manos de su esposa limpiando una olla casi vacía con agua para fingir que aún quedaba algo en el fondo. Vio la medida de grano reducida no por castigo, sino por una regla más antigua que la compasión. El supervisor alzó dos dedos. Un portador de sacos se acercó desde la zona de reparto. Traía la balanza de cuerda, las medidas de arcilla cocida y una tablilla menor donde se anotaban las entregas del turno. El colapsado creyó por un instante que aún podía torcer el curso de lo escrito, que bastaba con ponerse de pie, sostener un cesto, arrastrar un turno más, cualquier cosa que cerrara la línea antes de que el muchacho llegara a su casa. Clavó las uñas en el barro e intentó levantarse. El pecho le ardió por dentro. Dio un paso. Luego otro. El tercero no llegó. La vista se le llenó de blanco y cayó de rodillas a menos de una vara de la estera. Nadie se sobresaltó. El portador de sacos esperó en silencio. El escriba terminó de trazar el signo de reducción. El supervisor lo miró en el suelo como se mira una cuerda mojada, antes de decidir si aún sirve una jornada más. Anota media cebada, ordenó, sin aceite, hasta ver sustitución efectiva. El colapsado giró la cabeza hacia la tablilla menor del reparto. Allí las marcas estaban hechas con rapidez, pero no por eso eran menos firmes. Media medida, sin aceite. La diferencia entre caminar hasta casa o arrastrarse, entre una noche amarga y una noche vacía. Comprendió entonces qué era en verdad la ración, no un pago, apenas lo necesario para que el cuerpo regresara. La cebada no premiaba el trabajo, mantenía al cuerpo lo bastante entero para devolverlo al barro. El muchacho que había sido enviado ya corría por la ribera. El hombre siguió su silueta hasta perderla detrás de una línea de juncos y postes. Quiso maldecirlo, pero no era culpa del mensajero. Quiso maldecir al supervisor, al escriba, al templo, al canal. Ninguna maldición cambiaría lo escrito. Lo único que aún no había visto era hasta dónde llegaba la corrección una vez entraba en el hogar. Entonces, mientras el portador medía la media cebada bajo el sello del turno, el colapsado vio otra columna en la tablilla principal. No estaba junto a los hombres del canal, sino más abajo, donde las líneas se estrechaban. Allí no figuraban ausentes ni muertos, figuraban destinos, y en una de esas líneas, bajo una marca lateral apenas seca, alcanzó a leer lo bastante para entender que, si un hombre faltaba, la casa no desaparecía, cambiaba de tarea. Alcanzó a ver la palabra antes de que el escriba cubriera la tablilla con la mano. No entera, apenas lo suficiente. Taller. La mano del escriba cayó sobre la palabra demasiado tarde. El hombre ya la había visto. No entera, apenas lo suficiente para sentir cómo el miedo cambiaba de forma dentro del pecho. Hasta entonces había temido por el hijo llamado como reemplazo. Ahora entendía
había algo peor. La tablilla no descendía por un solo nombre, sino por la casa entera. El barro no soltaba a nadie, solo cambiaba la labor. El escriba levantó la tablilla y la apartó de su vista con una naturalidad casi cortés. «Llévenlo al borde», dijo, «que no entorpezca la carga». Lo dejaron junto a una estaca donde amarraban los haces de juncos. Desde allí vio el reparto del turno con una claridad que antes no tenía. El dolor lo había dejado quieto, y al quedar quieto empezó a ver el mecanismo entero. El portador de sacos abrió la boca de cebada y hundió la medida en el grano. Cada porción cayó en cuencos de barro, en paños doblados, en pliegues de lino sostenidos por manos endurecidas. No se hablaba de justicia, no se hablaba de hambre, se hablaba de presencia, de cierre de tarea, de jornada completa, de carga cumplida. El aceite se entregaba a quienes conservaban la línea entera. A los cortados, a los caídos, a los que salían del conteo antes del último llamado, se les reducía la medida como se reduce agua en una acequia secundaria cuando la compuerta principal reclama todo el caudal. Cuando llegó su turno, el portador ni siquiera lo miró a los ojos. Inclinó la medida pequeña, dejó caer la cebada rala en un paño ya manchado de barro y negó con la cabeza cuando el hombre extendió la otra mano esperando el aceite. «Sin aceite», dijo. «Lo he ganado». «No ganas, cumples». La respuesta salió de boca del supervisor, que seguía revisando la lista de campo. Ni siquiera alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Allí la verdad más cruel siempre se pronunciaba en tono de costumbre. El hombre sostuvo el paño con ambas manos. Pesaba menos de lo que había temido y más de lo que podía aceptar. Media cebada. Ni una gota para las llagas, ni una gota para humedecer la molienda en casa, ni una gota para prolongar una noche de cansancio. Entendió entonces que la ración no bajaba al patio como reconocimiento del esfuerzo, sino como otro tipo de cuerda. La ración no era salario. Era permiso para seguir siendo útil un día más. Miró la fila. Espaldas vencidas, dedos partidos, bocas secas, esperando el reparto con una obediencia hecha de cálculo. Nadie trabajaba para ganar la cebada, trabajaban para no perderla, y la cebada alcanzaba solo para devolver el cuerpo al día siguiente. Con el paño apretado contra el abdomen, se puso en pie apoyándose en la estaca. El mundo se inclinó, pero no cayó. Siguió con la vista al portador de sacos cuando éste abandonó la orilla y tomó el sendero de ladrillo crudo hacia el patio interior donde cerraban las cuentas del día. Nadie se molestó en detenerlo. Un hombre medio roto, con media ración, ya no parecía peligroso para nadie. Esa fue su pequeña ventaja. Cruzó despacio entre haces de caña, cestos vacíos y pilas de arcilla recién extraída. El patio de reparto estaba delimitado por muros bajos y postes de palma. Allí el grano se volvía cifra. Dos ayudantes volcaban cebada en tinajas. Otro anotaba salidas en una tablilla menor. Junto a él, una jarra de aceite esperaba solo a los nombres completos. El hombre se ocultó tras un montón de adobes, secándose al sol y observó. No había desorden en aquel patio. Cada saco, cada signo, cada medida caía en su sitio con una precisión sin apuro. Había columnas para cuadrillas de canal, para cargadores de barro, para limpiadores de compuertas, para muchachos en aprendizaje. Cada columna llevaba no solo la medida del día, sino una nota sobre fuerza, continuidad, faltas, sustituciones posibles. En una tabla lateral, casi al borde, se repetía una marca distinta, pequeñas incisiones agrupadas junto a casas incompletas. El ayudante pasaba de esa tabla a otra sin cambiar de rostro, como si ambas pertenecieran a una sola respiración del archivo. El hombre entrecerró los ojos. Reconoció algunos nombres de la Ribera Baja, un vecino con la espalda vencida, la casa de una anciana que molía para otros patios, y después la fórmula entera que antes solo había entrevisto. Si falta varón de carga, mujer de casa, taller. No decía viuda. No decía duelo, no decía pérdida, decía función, reemplazo, traslado. La casa no caía con el hombre, se inclinaba hacia otra labor donde todavía pudiera rendir aceite, lino, harina, hilo, tiempo. Sintió un frío impropio de la hora. Su esposa no cargaba barro, no conocía la orilla del canal como él. Sus manos eran de horno, de agua, de escoba de juncos, de masa escasa al amanecer. Sin embargo, en la tablilla esa diferencia no importaba. El archivo no pedía semejanza, pedía continuidad. Un ayudante tomó entonces una tablilla auxiliar más estrecha, sellada con una impresión lateral. La dejó abierta junto a las demás para copiar una serie de signos. El hombre avanzó un paso, apenas uno, y vio el encabezado. Ingresos al taller de lino y molienda por casas afectadas. Bajó la vista por las primeras líneas. En la tercera apareció la marca de su calle, en la cuarta el signo de su hogar, y cuando todavía intentaba decidir si estaba leyendo bien, una sombra se proyectó sobre la tablilla. Una voz envejecida, muy cerca de su oído, habló sin sobresalto, como quien enuncia una ley del barro. Cuando el canal toma al hombre, el telar reclama a la mujer. El hombre se volvió. Frente a él estaba una anciana de muñecas secas, con polvo de harina en los pliegues del brazo y un cordel de taller atado a la cintura. En su mano llevaba una ficha de arcilla recién entregada. En el dorso de
de la ficha, todavía húmedo, estaba escrita la misma orden breve que el archivo dejaba caer sobre una casa cuando empezaba a moverla: presentarse. La palabra seguía húmeda en el dorso de la ficha cuando la anciana la volvió entre sus dedos. No la mostraba como amenaza, sino como costumbre. Detrás de ella, al otro lado del patio, el aire estaba atravesado por un sonido seco y continuo: madera contra madera, husos girando, piedra de moler raspando cereal, pasos cortos sobre tierra apisonada. El hombre miró más allá del muro bajo. Bastó un instante para entender que aquello no era un anexo del templo, sino otra garganta del mismo cuerpo. Si el canal tragaba espaldas, el taller gastaba muñecas, ojos y horas. ¿Quién debe presentarse?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La anciana observó el signo de su ficha como si leyera una estación inevitable. La casa que ha sido tocada, dijo. Si el brazo de barro cae, entra la mano de lino. Si falta carga, se da hilo. Si no hay hombro para el cesto, habrá rodilla para la piedra. Su voz no tenía rencor. Esa falta de rencor helaba más que una maldición. El hombre siguió la dirección de su mirada y vio el interior del taller. Un patio largo, medio cubierto con esteras, filas de mujeres sentadas sobre ladrillo crudo, cestas de lana sin lavar, haces de lino colgando para secar, tinajas de aceite, jarras de agua turbia, niños dormidos en la sombra de los muros, mientras las madres torcían fibra con una velocidad que parecía impuesta por otro pulso. No había silencio allí, pero tampoco queja, solo un rumor de labor repetida hasta volverse pared, como si el taller hubiera aprendido a tragarse incluso el cansancio. El hombre dio un paso hacia la entrada. La anciana no lo detuvo. Quizás sabía que ver era otra forma de caer. En el umbral, un joven ayudante del archivo iba y venía entre dos tablillas, una de raciones pequeñas, otra de registro de manos. Tomaba una ficha, leía una marca, alzaba la vista, contaba cuerpos, hacía una incisión, devolvía la ficha a una cesta, todo con una calma insoportable. Cerca de él, una mujer se inclinaba sobre una piedra de moler, mientras otra devanaba hilo con los dedos cubiertos de polvo. Más al fondo, dos muchachas doblaban telas bastas sobre una mesa baja. Ninguna parecía recién llegada. El taller tenía la crueldad de los lugares donde la absorción ya terminó hace tiempo. Entonces reconoció a una vecina de la Ribera Baja, la esposa de un cargador que había muerto en la temporada de las compuertas rotas. Él recordaba el duelo breve, el llanto contenido en el patio, las jarras vacías. Había supuesto que la casa se había disuelto entre parientes. Pero allí estaba ella, más delgada, con los brazos recubiertos de fibras, moliendo para el templo con la mirada fija en un punto que ya no pertenecía al mundo de afuera. La mujer también lo reconoció. No sonrió, solo bajó los ojos hacia la ficha de la anciana, como si aquella pequeña pieza de arcilla bastara para decir todo lo que aún no había ocurrido en su casa. No estoy muerto, dijo el hombre, casi con ira. La vecina siguió moliendo. Aquí no esperan a los muertos, respondió. Esperan a los huecos. La frase le quedó dentro como una espina. El ayudante del archivo llamó otro nombre. Una mujer dejó su puesto de hilado y acudió a recibir media medida de cebada y un puñado de aceite turbio. No era salario, era apenas lo necesario para que la tarea no se interrumpiera. Cuando el templo daba de comer, no reconocía una vida, sostenía una función. Se acercó a la mesa de tablillas. El ayudante lo miró solo un instante, suficiente para medir que aún no era una amenaza completa. Había demasiados registros que atender, demasiadas casas entrando y saliendo de una misma red de necesidad. Sobre la tablilla abierta no figuraban personas enteras, sino casas descompuestas en signos: patio, calle, bocas, fuerza útil, estado del varón principal, traslado posible de mujer, edad del muchacho mayor. La escritura era apretada, económica, sin espacio para el llanto ni la vergüenza. En una columna lateral aparecían pequeñas marcas de estado: molino, lino, limpieza de patios, molienda suplementaria. Buscó sin respirar. Encontró primero el signo de su calle, luego el de los hornos quebrados, luego la línea exacta de su casa. No había todavía sello final, pero en el borde derecho ya estaba trazada una nota preliminar, tan tenue que parecía hecha para negarse si alguien protestaba. Aún así, se leía: mujer apta para taller en caso de incapacidad persistente. Sintió que el patio entero se alejaba un momento, como si la tierra bajo sus sandalias hubiera sido removida. Su esposa no había sido llamada aún, pero ya estaba pensada, ya había sido pesada sin estar presente. Tal vez mientras ella barría el umbral, encendía un horno pobre o lavaba una vasija con agua de segunda, alguien había decidido el grosor de su jornada futura. La anciana se colocó a su lado. Olía a harina húmeda y a lino viejo. Todavía puedes llevarte esa ficha, susurró, pero no cambia lo escrito arriba. El hombre no apartó los ojos de la línea de su casa. Aún es mi casa. La anciana negó muy despacio, y lo que dijo después no sonó a consejo ni a consuelo. Sonó a una cuenta ya empezada en otra tablilla,
más arriba, donde el barro de una casa se mide igual que la fuerza de un brazo. No, dijo al fin. Arriba ya no la dejan quieta como casa. Empiezan a contarla de otro modo. Capacidad. La palabra no se quedó en el patio del taller. Lo siguió hacia afuera como si se le hubiera adherido al barro de las sandalias. Bajó la mirada a sus propias manos, todavía temblorosas, y entendió que el archivo no las veía como su hijo ni como su esposa. Para la tablilla, una mano era rendimiento, una boca, razón de ración, una casa, reserva de fuerza disponible. Salió del patio de las viudas con la media cebada apretada contra el pecho y el zumbido del taller aún clavado en los oídos. El sol había ascendido y endurecía el barro de los bordes, agrietándolo en placas finas bajo los pies de quienes seguían yendo de un patio a otro con fichas, cuerdas y sacos. El templo parecía hecho para eso, para que toda pérdida tuviera un corredor, toda fatiga una casilla, toda caída una continuación prevista. No regresó a la ribera baja, todavía no. Si volvía en ese momento, volvería solo con hambre y con miedo. Necesitaba otra cosa, ver la forma completa de aquello que ya le rozaba el cuello, saber si la anciana había hablado por costumbre o por verdad. Rodeó el muro del patio de reparto y siguió un pasaje estrecho donde varias tablillas recientes se dejaban secar sobre esteras antes de recibir sello definitivo. El lugar olía a arcilla húmeda y junco viejo. Allí no trabajaban cargadores ni hilanderas. Trabajaban el sol, el aire y la paciencia del archivo. Filas de tablillas reposaban inclinadas sobre ladrillos, con columnas de signos aún frescos. Algunas registraban cebada, otras aceite, otras nombres de cuadrillas. En las más grandes, el ojo podía perderse entre líneas que no describían a un hombre, sino a un barrio entero. Se detuvo ante una de ellas porque reconoció la marca de la ribera baja en el encabezado lateral. Miró alrededor. No había nadie cerca, salvo un muchacho que trasladaba barro en una batea y no levantó la vista. El hombre se inclinó sobre la tablilla. Al principio creyó que no entendía, luego comprendió demasiado. Cada hogar aparecía desarmado no por parentesco, sino por uso: el varón del canal, el muchacho próximo, la mujer apta para taller o molienda, el anciano sin carga, los niños contados como bocas, la cebada mínima para sostener presencia, el reemplazo posible dentro del mismo patio. La escritura era seca, exacta, sin una sola palabra desperdiciada en lo que los hombres llaman vida. Buscó su línea y la encontró. Vio su casa abierta como se abre un cesto de juncos para revisar el fondo. Él mismo figuraba como carga principal, cuadrilla de canal. Su hijo no aparecía ya como niño, sino como próximo hombro. Su esposa, como la había visto en el taller, estaba en nota lateral. Mano apta, transferencia posible. Incluso la media cebada del día tenía sentido allí, no como castigo, sino como ajuste de mantenimiento. La enfermedad, la caída o la muerte no partían la obligación, solo la redistribuían. Sintió náusea. La ciudad no contaba familias, contaba cuántos días de trabajo podían extraerse de un mismo techo antes de que el hambre lo vaciara. Siguió leyendo. La misma lógica reaparecía con variaciones pequeñas y brutales. Un hermano por otro, una viuda al molino, una muchacha al lino, un anciano reducido casi solo a consumo. La casa no figuraba como descanso, sino como continuidad. Entonces entendió por qué el duelo duraba tan poco y la ración llegaba ya medida. El archivo no esperaba a la desgracia, la precedía. Entonces vio algo que no figuraba en todas las líneas. En ciertos hogares, los más pobres, los más cercanos al borde inundable, los de hornos rotos, muros inclinados y patios sin reserva, aparecía una marca adicional, un signo pequeño, hundido 2 veces con más presión que el resto, siempre en el margen derecho, junto al cálculo de reemplazo. No era el signo de muerte, no era el de ausencia, no era taller ni molienda. Se repetía con demasiada regularidad para ser un error. Lo buscó en otras tablillas del corredor. Allí estaba otra vez. Y otra, siempre en las mismas clases de patio, siempre en casas como la suya. Alargó la mano sin tocar la arcilla, siguiendo el contorno del signo en el aire, como si pudiera adivinar su nombre por la forma. Le faltaba una pieza, una sola palabra, pero esa palabra debía de ser más pesada que todas las demás, porque alguien la había hundido con cuidado y la repetía solo donde convenía. No deberías mirar eso. La voz llegó desde atrás, serena, sin sobresalto. El hombre se volvió. Era el escriba de campo. No corría, no parecía enfadado, solo llevaba en la mano una tablilla menor y un paño húmedo. Se acercó a la estera donde reposaba el registro de la ribera baja, siguió la dirección exacta de la mirada del hombre y entendió de inmediato que había alcanzado a ver. Entonces hizo algo peor que prohibir. Sonrió apenas, como si hubiera esperado ese momento, apoyó el paño sobre la arcilla fresca y dejó la palma encima del signo. La palma del escriba cayó sobre el signo con una suavidad casi piadosa. No lo borró, lo aisló. El paño húmedo protegía la arcilla del sol, mientras su mano negaba la vista del hombre sin necesidad de amenaza. Durante un instante quedaron así, inmóviles,
uno cubriendo la marca, el otro mirándola como si aún pudiera atravesar la piel ajena y leer lo que le pertenecía. Luego el escriba retiró apenas el paño, no lo suficiente para mostrar el signo, sino para revisar si la humedad seguía dócil. «Eso no está seco todavía», dijo. La frase habló de arcilla. Ninguno de los dos la oyó así. El hombre no se apartó. «Está en mi línea. Está en muchas líneas». «Entonces dime qué significa». El escriba levantó la tablilla con ambas manos y la colocó sobre otra estera, fuera de su alcance. No había ira en su rostro, tampoco miedo, solo el cansancio pulido de quien lleva años moviendo signos entre hombres hambrientos y ha aprendido que el verdadero poder no consiste en gritar, sino en nombrar sin explicar. Significa que algunas casas no pueden soltarse cuando termina la estación. Aquella respuesta, por ser parcial, fue más terrible que el silencio. El hombre dio un paso. La leva termina cuando baja el agua. A veces baja el agua y queda el barro. El escriba recogió 2 tablillas más, como si la conversación no mereciera interrumpir su tarea. Echó a andar por el pasaje estrecho. El hombre lo siguió. Pasaron junto a adobes secándose, junto a tinajas de aceite selladas con arcilla impresa, junto a un patio donde unos muchachos limpiaban cálamos en un barreño turbio. Más adentro el aire cambió. Había menos sol, más frescor de muro grueso, más olor a arcilla húmeda almacenada. Entraban en la zona donde el templo guardaba lo que no debía perderse. Allí la ciudad ya no sonaba a palas ni a telares, sino a dedos sobre barro blando, a sellos presionados, a tablillas rozándose unas con otras. Filas de registros descansaban sobre bancos bajos. Cebada, aceite, lino, cuadrillas, canales. Una cosecha inmóvil de cuentas que nadie discutía. El escriba dejó las tablillas en una mesa baja y tomó una más antigua, endurecida ya por el tiempo. La puso frente al hombre sin invitarlo a tocarla. «Mira aquí». En la línea superior figuraba una casa de la Ribera Vieja, un nombre borrado por desgaste, 2 hombres adultos en origen, luego una corrección, después otra. Más abajo, el mismo signo hundido en el margen derecho. «Murió el mayor», dijo el escriba. El hermano tomó su carga, bajó el dedo a la siguiente línea. El hermano cayó en estación de fiebre. La mujer fue a molienda. Más abajo aún. El muchacho creció, entró a limpieza de compuertas. El hombre tragó saliva. «Eso pasa una vez. Luego vuelve a pasar, después ya no pasa, queda». Señaló el signo otra vez. Esta vez no lo cubrió. Era pequeño, pero ahora el hombre lo veía con más claridad. No era marca de duelo ni de castigo. Era una traba, un nudo puesto en el borde de la casa. «Cuando una obra no puede esperar a la próxima estación», dijo el escriba, «algunas casas quedan adheridas al servicio. No se las llama de nuevo, no hace falta, ya están dentro». El hombre sintió que el corredor entero se estrechaba. «¿Adheridas cuánto tiempo?». El escriba lo miró por fin de frente. «Hasta que la necesidad cese». Era una respuesta limpia, y por eso peor. En una ciudad donde siempre había algo que abrir, sostener, reparar o moler, la necesidad podía durar más que un hombre, más que una esposa, más que un hijo. La palabra se le quedó dentro como un amarre. No pesaba menos que el signo. Lo justificaba. El hombre recorrió otras tablillas de la mesa. En varias aparecía el mismo signo, siempre tras una secuencia parecida: caída, sustitución, traslado, permanencia, luna tras luna. La leva ya no era un llamado de estación. En esas líneas se había convertido en residencia, casas enteras retenidas en el trabajo, como si el templo hubiera hundido una estaca en su patio y atado allí su futuro. «Eso no es una corrección», murmuró. «Es una cuerda, es orden, es quedarse para siempre. No existe el para siempre en la arcilla», respondió el escriba. «Solo existen las líneas que nadie borra». Un ruido de sandalias interrumpió el corredor. No era el paso apresurado de un ayudante ni la marcha tosca de un cargador. Era un paso medido, seco, acostumbrado a que los demás hagan sitio antes de mirar. 2 jóvenes apartaron una cesta de tablillas del camino. El escriba enderezó la espalda y retiró la mano de la mesa. El hombre volvió la cabeza. Por la entrada del archivo interior acababa de aparecer un hombre con la barba peinada y las muñecas limpias, envuelto en lino sobrio, sin polvo en los tobillos. No llevaba vara de capataz ni saco de grano. Llevaba un sello colgado al cordel del pecho. Su sola presencia ordenaba el aire como si entrara una medida. No miró primero la tablilla abierta. Miró al hombre cubierto de barro con la precisión de quien ya sabía a quién iba a encontrar allí. Dijo su nombre como si lo hubiera tenido delante desde la víspera. No preguntó quién era. No miró al escriba de campo buscando explicación. No necesitó revisar la línea húmeda ni el signo cubierto en el margen. Su voz cayó sobre el corredor con la misma precisión con que cae un sello sobre la arcilla blanda, una presión breve que basta para dejar claro que la decisión empezó antes de la escena visible. El hombre sintió un vacío frío en el vientre. «Así que todavía puede mantenerse en pie», dijo el recién llegado. El escriba de campo inclinó apenas la cabeza. Cayó en la cuadrilla del canal. «Hay corrección de presencia. Sustitución abierta. La casa ya muestra
No terminó. El otro alzó 2 dedos y el resto quedó suspendido. Ese gesto, mínimo y sin violencia, valía más que un grito. Los ayudantes apartaron la vista. Incluso el aire del archivo pareció recogerse. El hombre comprendió entonces que no estaba ante un simple custodio de tablillas. Estaba ante la mano que decidía qué palabra quedaba y cuál se alisaba antes de secarse. El escriba mayor se acercó a la mesa baja. Sus dedos no tocaron la arcilla enseguida. Primero lo observó a él. Le recorrió los hombros endurecidos por la carga, el barro seco pegado a la túnica, la respiración rota. No lo miraba como se mira a un enfermo ni a un culpable, sino como se examina una pieza que ha empezado a fallar antes de lo previsto. «Tu padre también estuvo en compuertas, ¿no?», preguntó. La pregunta abrió algo peor que el miedo. Abrió tiempo. El hombre tardó un instante en responder. «Murió en Creciente». «Sí», dijo el escriba mayor. «Y tu casa quedó reducida a una luna. Luego volvió a cumplir». No había forma de negar aquello, pero lo insoportable no era la memoria, sino el lugar de donde venía. Ese hombre no recordaba a su padre por duelo, ni por amistad, ni por la vecindad de 2 patios. Lo insoportable no era el recuerdo, sino su forma. Allí un padre no permanecía como duelo, sino como desgaste todavía consultable. El hombre apretó los dientes. «Mi hijo no irá al canal». El escriba mayor bajó por fin la vista a la tablilla abierta. Leyó la corrección recién trazada. Revisó el margen. Tocó con la uña el signo cubierto por el paño húmedo. «Eso no lo decides ahora tú», dijo. No hubo amenaza en la frase, solo una claridad administrativa que anulaba la discusión antes de empezar. El hombre dio un paso al frente. «Todavía respiro. La respiración no cierra una cuota. Puedo volver mañana. Mañana es otra línea». Aquello lo dejó mudo. Presencia, ración, carga, ausencia. En ese lugar bastaba una mañana para quebrar la línea que un hombre había sostenido durante años. El escriba mayor lo sabía, y por eso hablaba sin levantar la voz. Tomó una tablilla más antigua del estante de atrás y la puso junto a la del día, luego otra. En una estaba la casa del padre, en otra una corrección vieja de ración reducida, en otra una nota de reparación en estación de barro alto. Las alineó con calma, como si no estuviera construyendo un juicio, sino ordenando una cosecha. «Tu casa ha sido observada desde hace lunas», dijo. El hombre sintió que el corredor se inclinaba. «¿Observada? Tu rendimiento ha bajado 2 veces en estación de calor. Tu hijo ya alcanza altura de carga menor. Tu mujer figura apta para traslado de taller si la incapacidad persiste. No esperábamos la caída hoy. Solo eso cambia. No esperábamos la caída hoy». La frase cayó con una serenidad insoportable. Su cansancio, que él había guardado como vergüenza doméstica, ya estaba contado allí dentro. No lo aguardaban como se aguarda una tragedia. Lo aguardaban como se aguarda una sustitución conveniente. «Mi hijo aún duerme en el patio de mi casa», dijo casi sin voz. «Duerme en un patio registrado», respondió el escriba mayor. El escriba de campo permanecía inmóvil, con la cabeza baja. Nadie en la sala parecía sorprendido. Para ellos no había revelación, solo una línea cumpliéndose. El escriba mayor deslizó la tablilla del día a un lado. «Esto no se resuelve con una corrección de campo». Alzó la cabeza hacia uno de los ayudantes del fondo, un joven de muñecas delgadas que había estado limpiando sellos en silencio. «Trae la tablilla madre de la ribera baja», ordenó. «Quiero verificar dependencia antes de cerrar la línea». El ayudante palideció apenas, dejó el paño donde estaba y corrió hacia la sala interior de las cestas selladas. El hombre no entendía aún todo lo que esa orden implicaba, pero entendió lo bastante para helarse. Si iban a traer la tablilla madre, la caída de esa mañana ya no bastaba. La raíz de su casa llegó en brazos de un muchacho. No traía una tablilla del día, húmeda y blanda, todavía dispuesta a correcciones menores. Traía una pieza más gruesa, oscurecida por años de dedos, traslados y esteras, una tablilla endurecida que ya no pertenecía al turno ni al canal, sino a la memoria útil del templo. Venía envuelta en lino vasto y atada con un cordel sellado en 2 puntos. Cuando el ayudante la depositó sobre la mesa baja, el sonido no fue el de la arcilla fresca, sino el de algo que había sobrevivido a varias estaciones sin perder autoridad. El hombre la miró como se mira una puerta de barro cerrada desde antes del nacimiento de un hijo. El escriba mayor examinó los sellos un instante. No se apresuró. Rompió primero el cordel con la uña, luego retiró el lino con una lentitud ceremonial, como si aquella demora formara parte del castigo. El escriba de campo apartó las tablillas menores para dejar espacio. Nadie habló. Aún los muchachos del archivo se movían ahora con más cuidado, conscientes de que la sala había descendido a un nivel más hondo del registro, allí donde una casa deja de ser una presencia del día y se convierte en una continuidad medida. La tablilla madre quedó al descubierto. Tenía varias columnas, algunas antiguas y otras añadidas con el tiempo. En el borde superior figuraba la marca de la ribera baja, el tramo de hornos quebrados, el patio de su familia. Debajo se apretaban nombres abreviados, edades, oficios, pérdidas, traslados, raciones, compuertas, fiebres y reajustes trascrecidas.
No era una lista, era la casa abierta por dentro. El hombre reconoció primero a su padre, o lo que quedaba de él en arcilla. No estaba escrito como lo recordaba su madre, ni como él lo había visto hundirse en la creciente, con agua hasta el cuello y los ojos llenos de barro. Estaba escrito como una secuencia de servicio, con puertas, reducción por daño, reemplazo parcial del hijo, cese, ni duelo, ni nombre completo, ni nada que señalara el vacío dejado en el patio, solo la utilidad de su desgaste y el momento en que otro cuerpo empezó a cubrirlo. Bajó la vista y se encontró a sí mismo. Allí estaba su entrada de muchacho, luego su paso a carga menor, después canal, después cuadrilla plena. Cada cambio de su vida estaba reducido a una corrección limpia, a una marca seca al borde de la línea principal. Comprendió de golpe algo peor que la vigilancia del presente. El archivo no había empezado a mirarlo cuando cayó aquel día. Lo miraba desde que había sido lo bastante alto para sustituir una ausencia. En la tablilla madre, un hijo no nace, madura hasta ocupar el hueco previsto. Le faltó aire. Apoyó una mano en el borde de la mesa. El escriba mayor no intervino. Dejó que leyera, como si la lectura misma fuese una forma de obediencia. Más abajo aparecía su esposa, no por nombre entero, sino por relación con la línea central del hogar. Mujer incorporada, consumo ajustado, apta para molienda suplementaria, más reciente en una incisión lateral casi nueva, apta para taller si varón principal falla 2 turnos o más. La frase estaba allí desde antes de la caída, desde antes del barro en la boca, desde antes del mensajero corriendo hacia su patio. Ya estaba escrito, murmuró. No todo está escrito, dijo el escriba mayor. Algunas cosas se preparan. La corrección era mínima, y por eso peor. Preparar una caída no era escribirla, pero en una casa como la suya, la distancia entre ambas cosas podía reducirse a un golpe de calor, una fiebre o una costilla mal curada. El archivo no inventaba la desgracia, la esperaba antes que la familia. El hombre buscó entonces la línea de su hijo. La encontró en el margen inferior, donde el barro conservaba una tonalidad algo más clara. No figuraba ya como simple boca. Tenía un cálculo adjunto de edad útil, fuerza próxima, incorporación estimada. Junto a su marca aún no estaba sellada la transferencia, pero el espacio ya había sido preparado, un vacío esperado, guardado para el momento preciso en que la casa dejara de sostenerse con el padre. Quiso apartar la vista. No pudo. Siguió leyendo. En varias generaciones de la misma casa reaparecía la misma lógica. Cuando faltaba un varón principal, la obligación no disminuía, se redistribuía. Cuando la esposa entraba a molienda o taller, la ración total apenas se movía. Cuando el muchacho alcanzaba fuerza, heredaba la línea sin que el hogar abandonara jamás la cuota. La deuda de trabajo no pertenecía al individuo, pasaba a través de él. No nos cuentan como personas, dijo al fin. El escriba mayor deslizó un dedo por las columnas sin tocar los nombres. Se cuenta lo que la ciudad no puede perder. La respuesta sonó casi noble, y por eso fue peor. Detrás del canal, la cebada, las compuertas y el taller, siempre aparecía la misma excusa. Algo necesitaba seguir, aunque la casa se gastara en ello. Entonces el hombre lo vio. En el borde inferior de la tablilla madre, allí donde las líneas más recientes habían dejado una franja reservada, había espacio fresco para una nueva inscripción. No estaba vacía por descuido. Estaba vacía como espera una compuerta cerrada. El barro había sido alisado hacía poco. Encima, muy tenue, apenas insinuada por una guía del cálamo, corría la base de un signo que todavía no recibía sello. El hombre alzó la vista. ¿Qué van a escribir ahí? El escriba mayor no respondió enseguida. Tomó el cálamo, lo sostuvo sobre la franja alisada y observó cómo la punta recogía una sombra de humedad. Luego dijo, con una calma que ya no parecía humana sino legal, la condición que impide que algunas casas vuelvan a salir. Y dejó la punta suspendida sobre la franja alisada. La punta del cálamo tocó la arcilla alisada y no escribió de inmediato. Primero dejó una presión leve, una herida mínima en el barro fresco, como si el escriba mayor quisiera medir cuánto podía hundirse una casa antes de quebrarse. El hombre siguió ese gesto sin parpadear. Comprendió que aquella franja no esperaba un nombre, esperaba una condición. El primer trazo fue corto, el segundo descendió con más peso. Luego vino una marca lateral, pequeña, precisa, distinta de las que indicaban ausencia, taller, molienda o traslado. El signo quedó allí, húmedo todavía, respirando sobre la arcilla como una puerta recién marcada. ¿Qué significa?, preguntó el hombre. El escriba mayor dejó el cálamo sobre la mesa. Lo que muchas casas ya son antes de saberlo. No bastó. El hombre adelantó el cuerpo, ignorando el dolor que aún le cortaba el pecho. Dilo. El escriba mayor pasó el dedo junto al signo sin tocarlo. Adscrito al servicio. La sala no cambió. Nadie jadeó. Ningún ayudante dejó caer una tablilla. Y sin embargo, en esa quietud, el hombre sintió que algo más grande que su casa acababa de cerrarse. Adscrito no sonaba a castigo
ni a deuda, ni a condena. Sonaba a orden, a clasificación, a una forma limpia de quitarle a una familia la ilusión de que la leva termina cuando cambia la estación. Ya servimos, dijo el hombre. Todo el barrio sirve. No igual. El escriba mayor tomó otra tablilla, más pequeña, de práctica, y repitió allí el signo para que secara a la vista. Era un gesto casi didáctico y por eso más cruel. Quería que lo viera bien. Quería que entendiera que no se trataba de una amenaza pronunciada en un corredor, sino de una categoría preparada para durar. Hay casas llamadas cuando la obra lo pide, dijo. Van al canal, vuelven al patio, esperan la siguiente leva. Hay otras que dejan de esperar. El servicio se les adhiere. La ciudad no vuelve a convocarlas porque nunca terminan de salir. El hombre bajó la mirada a la tablilla madre. De pronto las marcas repetidas en los hogares del barrio bajo cobraron un sentido insoportable. No eran restos de antiguas urgencias. Eran puertas cerradas, casas retenidas luna tras luna bajo palabras que sonaban menores, pero que en realidad cortaban el regreso. Allí entendió que la arcilla no distinguía solo tareas, fijaba quién volvería a su casa y quién empezaría a dejar de pertenecerle. Sintió la verdad avanzar dentro de él como agua oscura por una grieta. Todo encajaba ahora con una claridad repugnante. La ración reducida, la sustitución del hijo, la transferencia de la esposa al taller, la observación antigua sobre su desgaste. Nada de eso era solo administración dispersa. Era el cerco lento de una nueva forma de existencia, no una emergencia, una estructura. ¿Desde cuándo?, murmuró. El escriba mayor alzó apenas una ceja. Desde que los canales no pueden esperar a la voluntad de los hombres. La respuesta hablaba de agua y de barro, pero detrás sonaba otra cosa. El templo ya no quería discutir cada estación con cuerpos cansados. Quería ciertas casas disponibles antes de pedirlas. Se inclinó sobre la mesa y leyó varias líneas marcadas con el nuevo signo en tablillas auxiliares que el escriba había dejado a un lado. Las mismas casas aparecían una y otra vez. Hornos quebrados, patios inundables, muros pobres, familias sin respaldo fuerte entre parientes, ni tierras propias suficientes para resistir una reducción de ración. El signo no caía al azar, descendía siempre donde el hambre volvía imposible la negativa. Escogen a los más débiles, dijo. Escogemos donde el servicio no se interrumpe, corrigió el escriba mayor. Otra vez la misma limpieza verbal. Al encierro lo llamaban orden, y a la herencia del trabajo, necesidad. El hombre volvió los ojos hacia la línea de su hijo y sintió algo más duro que el miedo, comprensión. Si esa marca descendía sobre su casa, el muchacho no entraría al canal como relevo de una estación difícil. Entraría como continuación de una condición, y después vendría otra luna y otra y otra. La infancia misma empezaría a parecer un tramo previo del servicio. El escriba mayor observó el signo de prueba, comprobó que la humedad no lo deformara y asintió para sí. Después tomó la tablilla madre, la giró ligeramente y la dejó apartada de la luz directa. Aún no está asignado, dijo. El hombre lo miró con una esperanza tan breve que dolió. Entonces puede borrarse. No aquí. La palabra cayó con peso definitivo. El escriba mayor alargó la mano hacia su pecho y tocó el cordel donde pendía un sello menor, útil para validaciones ordinarias. Luego señaló, sin moverse, hacia la sala interior donde se guardaban los estuches de autoridad. Esta marca no queda ni se retira con mi cálamo solo. Requiere sello de necesidad pública. El hombre siguió la dirección de su gesto. Más adentro, detrás de la cortina de lino y el umbral más oscuro, una presencia ocupó el recinto de los sellos. Quien entró en la sala interior no llevaba barro en los tobillos. Esa fue la primera señal. La segunda fue el silencio con que lo recibieron los ayudantes. No el silencio del miedo, sino el de la costumbre. Habían visto pasar ese tipo de autoridad otras veces. Un hombre sin vara ni cesto, sin cuerda ni pala, y sin embargo más decisivo para el destino de un canal que todos los hombros reunidos en la ribera. La cortina de lino se apartó y apareció el supervisor de cuadrillas. Venía limpio hasta donde podía estarlo alguien, que mandaba sobre el barro sin caer en él. Bajo el brazo llevaba una tablilla larga, estrecha, sellada en el borde con una impresión reciente. El hombre sintió que el pecho le dolía menos que la visión de aquel objeto. El escriba mayor no se inclinó, pero sí despejó la mesa. Eso bastó para mostrar dónde terminaba el poder de la escritura y dónde empezaba el de la obra. «Has llegado a tiempo», dijo el escriba mayor. «La línea del terraplén norte ya no puede esperar», respondió el supervisor. Su voz no sonó impaciente. Sonó ocupada, como si lo que estaba en juego no fueran vidas, sino retrasos. Dejó la tablilla sobre la mesa y la giró. El hombre alcanzó a ver columnas de medidas, longitud de canal, volumen de barro, turnos requeridos, raciones previstas, pérdidas aceptables. Era el futuro de una obra convertido en cálculo. Ninguna línea preguntaba de dónde saldrían las fuerzas, solo cuántas hacían falta y cuánto grano bastaba para que no dejaran de moverse. El escriba mayor leyó en silencio. El escriba de campo aguardaba a un lado, inmóvil. «Se amplía la zanja hasta la curva baja», dijo finalmente el escriba mayor, «y se levanta terraplén antes de la siguiente luna».
añadió el supervisor. Si el agua entra temprano, perderemos más que barro, perderemos siembra. Era una frase impecable. Hablaba de siembra, de agua y de barro, pero el hombre oyó debajo otra cosa. El futuro siempre llegaba a la mesa con el rostro del campo y el costo escondido en una casa. Necesidad pública. Era la forma limpia de hacer pasar una casa ajena al lado de la obra. El supervisor pasó el dedo por la tablilla larga. La leva estacional no bastará. No bastó la última vez, dijo el escriba mayor. Ni bastará la próxima. La gente vuelve a sus patios cuando apenas han aprendido el ritmo del corte y del acarreo. Cada estación se pierde en volver a empezar. El hombre levantó la vista. Ya no querían solo brazos. Querían que la mano aprendiera una tarea y dejara de salir de su alcance. El escriba mayor deslizó hacia el centro la tablilla madre de la ribera baja. El supervisor la reconoció al instante. ¿Casas disponibles?, preguntó. Disponibles. La palabra quedó sobre la mesa con una quietud peor que una amenaza. El escriba mayor señaló varias líneas con la uña. Patios del borde inundable, hornos quebrados, consumo alto, reserva baja, 2 muchachos próximos, 3 mujeres aptas para taller o molienda, un anciano sin carga, y esta. La uña se detuvo sobre la casa del hombre. El supervisor la miró con la serenidad de quien evalúa un tramo de muro. Ya cayó, dijo. No hablaba con él, hablaba de él. Cayó hoy, respondió el escriba de campo. Mejor, dijo el supervisor. Hay prueba visible de incapacidad. El hombre dio un paso y sintió a 2 ayudantes tensarse. Nadie lo tocó todavía. No soy prueba de nada. El supervisor lo miró por fin, y en esa mirada no había desprecio. Había algo más peligroso, utilidad. Eres prueba de lo que ya sabíamos, dijo. La ribera baja se agota demasiado pronto y vuelve demasiado tarde. Si la obra ha de mantenerse, ese tramo debe quedar sujeto. Sujeto, otra palabra limpia, otra cuerda. El escriba mayor asintió con lentitud. Con sello de necesidad pública, la adscripción puede fijarse por lunas sucesivas. Eso quiero. El hombre sintió que la sala se estrechaba alrededor de su respiración. El terraplén del norte, que todavía no existía bajo sus pies, ya estaba entrando en su patio. El canal futuro ya extendía su sombra sobre la cama de su hijo, sobre las manos de su esposa, sobre la harina escasa que aún no molían. No era una reacción a su caída, era algo peor. Su caída servía de argumento. El supervisor apoyó 2 dedos sobre la tablilla madre, justo sobre la línea de su casa, y luego desplazó la mano hacia las de al lado, una tras otra, como quien delimita un campo. No uno solo, dijo, todo este tramo. El escriba de campo alzó la cabeza. Como caso de reclasificación, como precedente, corrigió el supervisor. Si uno cae, se documenta. Si varios pueden caer, se previene. Así no se discute más cada estación. El escriba mayor guardó silencio un momento. Luego tomó una tablilla pequeña, vacía aún, y la colocó junto a la madre. Entonces habrá que enumerar los hogares. El hombre miró esa tablilla nueva con un terror más preciso que todos los anteriores. No estaba escrita todavía, pero ya sabía para qué había nacido. Y cuando el supervisor pronunció el nombre de su calle como primer tramo de prueba, el escriba mayor cerró los dedos sobre el cálamo. El cálamo del escriba mayor descendió hacia la arcilla y escribió primero el nombre de la calle, no el de un hombre. Ese detalle bastó para que el colapsado entendiera la magnitud del golpe. No iban a juzgar una caída, ni siquiera una casa. Iban a fijar un tramo entero de la ribera baja como si trazaran el borde de un campo nuevo. El primer signo se hundió con calma en la tablilla vacía. Después vino la referencia a los hornos quebrados. Luego, una línea breve que convertía varios patios en una sola unidad de previsión. El supervisor no hablaba de familias. Hablaba de rendimiento continuo, de acceso inmediato a cuadrillas, de reducción del tiempo perdido entre una leva y otra. En su boca, el barrio ya no era un lugar donde la gente dormía. Era una reserva mal organizada que estaba a punto de ordenarse por la fuerza. Empieza por los patios más expuestos, dijo. El escriba mayor obedeció sin prisa. Un ayudante acercó otra tablilla con listas auxiliares de consumo, edades y capacidad de sustitución. El escriba de campo colocó al lado los registros de raciones reducidas de los últimos ciclos. Todo encajó sobre la mesa como si aquella reclasificación hubiera esperado mucho tiempo la ocasión adecuada. La caída del hombre no era el centro, era la abertura. El colapsado miró las líneas que iban naciendo. Reconoció el patio del viejo alfarero que ya no podía cargar barro y sobrevivía con hijos prestando hombros a distintas cuadrillas. Reconoció la casa de la viuda del portón sur, la que había pasado a molienda tras la última fiebre. Reconoció a 2 hermanos que alternaban canal y reparación de compuertas según la estación. Cada casa era llamada por una carencia distinta, pero el resultado era el mismo. Ninguna tenía tierra suficiente, reserva suficiente ni parientes poderosos que interrumpieran la mano del archivo. La pobreza no estaba solo en el grano escaso, estaba en lo poco que tardaba una casa en volverse imposible de defender. El supervisor señaló una de las líneas nuevas. Este patio tiene un muchacho ya crecido, todavía no entra pleno, dijo el escriba de campo, pero entra pronto. El escriba mayor hizo una marca lateral. No nombraba al muchacho, nombraba su proximidad. En esa marca lateral entendió algo peor. La ciudad no esperaba a que una vida empezara para medirla. La reservaba antes.
Un muchacho podía seguir durmiendo en su patio, y sin embargo, ya figurar en el borde del servicio. Quiso avanzar hacia la mesa, pero dos ayudantes le cerraron el paso con una simple inclinación del cuerpo. No necesitaban sujetarlo todavía. Bastaba con recordarle que ya no ocupaba allí el lugar de un hombre que habla, sino el de un caso que confirma. El escriba mayor siguió escribiendo. Casa tras casa, la tablilla fue reuniendo patios, bocas, manos útiles, ancianos improductivos, mujeres transferibles a taller, muchachos próximos a carga. El barrio quedó tendido sobre la mesa como una red de capacidades cruzadas. No había una sola línea que dijera familia. No había una sola que dijera luto, cansancio o miseria. Solo funciones, relevos, continuidad. Aquella escritura no describía la vida, la obligaba a correr por donde el archivo quería. Si se fija este tramo, dijo el supervisor, el terraplén del norte tendrá mano estable hasta la siguiente crecida. Y después, preguntó el escriba mayor, ¿se libera? El supervisor tardó un momento en responder, lo bastante para que la mentira posible muriera sola. Si la obra mayor continúa, no conviene liberar, no conviene. Otra vez la misma pureza verbal. Nunca decían encerrar, decían no conviene soltar, nunca decían heredar trabajo, decían mantener continuidad. El hombre bajó la vista hacia la línea de su propia casa. Allí ya figuraban su caída, el hijo próximo, la esposa apta para traslado y ahora la cercanía del nuevo signo. Sintió un horror más frío que la rabia, no porque lo estuvieran destruyendo a él, sino porque estaba viendo el nacimiento de algo que iba a durar más que su cuerpo. Cuando una ciudad aprende a escribir hogares enteros como servicio, ya no necesita violencia visible todos los días. Le basta con el archivo. Sintió que aquello no nacía con gritos ni cadenas visibles. Nacía así, como marca lateral, luego como costumbre y después como algo que todos terminan obedeciendo. Un roce de sandalias llegó desde el corredor exterior. No era un ayudante del archivo ni un cargador. Era un paso breve, rápido, contenido por la urgencia de quien transporta algo que no debe demorarse. Un mensajero apareció en el umbral, con polvo claro en los tobillos y una pequeña tablilla envuelta en lino fino. No traía el objeto a la vista, sino sostenido con ambas manos, como se sostiene un mandato que no se discute. Toda la sala cambió de respiración. El escriba mayor dejó el cálamo. El supervisor retiró la mano de la mesa. Incluso los ayudantes bajaron los ojos antes de mirar el paquete. El mensajero avanzó, se inclinó y depositó la tablilla pequeña junto a la nueva lista del barrio. El lino estaba cerrado con un sello interior, no lateral, una impresión hundida bajo el pliegue, destinada a que nadie leyera el contenido sin romper primero la autoridad misma del mensaje. El colapsado no sabía leer ese sello desde donde estaba, pero sí reconoció el efecto que producía. No era consulta, no era propuesta, era ejecución. Y cuando el escriba mayor acercó la mano para romper el pliegue, el hombre alcanzó a ver en la cara del supervisor una breve distensión, como si por fin llegara la palabra que faltaba. El alivio en el rostro del supervisor duró apenas un instante, pero bastó. No era el alivio de quien recibe buenas noticias, era el de quien ve llegar por fin la palabra que vuelve innecesaria toda discusión. El escriba mayor tomó la pequeña tablilla envuelta en lino fino y la sostuvo cerca del pecho. No rompió el pliegue enseguida. Primero observó el sello interior hundido bajo la doblez y pasó el pulgar por el borde como si comprobara que nadie lo hubiera violado antes. Luego miró al mensajero, que seguía inclinado y en silencio. El hombre comprendió entonces que aquello no venía del corredor, ni del patio, ni de una necesidad improvisada entre barro y cuentas. Venía de más arriba, del lugar donde la ciudad deja de administrar trabajo y empieza a decidir destino. El pliegue se quebró con un sonido breve, seco. Dentro había una tablilla menor, reciente aún, con la arcilla más oscura en las hendiduras del sello. El escriba mayor la leyó sin mover los labios. El supervisor aguardó, inmóvil. El hombre quiso acercarse, pero los ayudantes endurecieron la postura y no lo dejaron pasar. No hacía falta tocarlo. Ya estaba contenido por lo escrito. El escriba mayor levantó por fin la vista. «Orden de reclasificación», dijo. La sala no respondió, no hacía falta. Con esa fórmula, la caída en el canal dejaba de ser un incidente y el barrio contado en la mesa dejaba de ser propuesta. Lo que había parecido preparación entraba, por fin, en obediencia. El supervisor extendió la mano. «Lee la cláusula». El escriba mayor obedeció con voz lenta, clara, como se leen las medidas de un terreno que ya no admite disputa. Por necesidad pública y continuidad de obra hidráulica, los hogares del tramo bajo señalado quedan reclasificados como mano de servicio permanente hasta nueva revisión de autoridad. Permanente. La palabra cayó sin alzar la voz, pero bastó para vaciar el aire de la sala. Ya no hablaban de una estación difícil, hablaban de fijar una urgencia hasta volver la costumbre. El hombre sintió esa palabra como barro húmedo sobre el pecho. No iba a pasar, iba a quedarse. El escriba mayor bajó de nuevo los ojos a la tablilla menor. Los hogares enumerados no serán llamados por turno,
sino retenidos por función. La transferencia entre canal, terraplén, molienda, lino y tareas anexas podrá ejecutarse sin interrupción de servicio, retenidos por función. El hombre ya no escuchaba frases, escuchaba cerrojos. El supervisor señaló la tablilla nueva del barrio, la que habían empezado a llenar hacía unos momentos. Pon los nombres. El escriba mayor acercó ambas piezas una a otra y comenzó el traslado. Primero la calle, luego el tramo, después casa por casa. Las marcas de reclasificación. Cada línea recibió el signo nuevo con una serenidad insoportable. Un patio, otro más. No estaban inscribiendo personas, sino casas enteras, vueltas útiles para no interrumpir la obra. El hombre reconoció a sus vecinos antes de que sus nombres quedaran fijados. La viuda del portón sur, el alfarero inútil para carga, pero aún dueño de un hijo fuerte, los dos hermanos de compuerta, la casa de molino con dos muchachas y una madre ya torcida por la piedra. Ninguno estaba allí. Ninguno sabía todavía que el archivo acababa de entrar en sus patios antes del anochecer. Entonces el cálamo se detuvo sobre la primera línea vacía del tramo. El escriba mayor no dudó. Escribió el nombre de la casa del hombre, no el suyo solo, la casa entera, la marca de hornos quebrados, el patio de la ribera baja, la línea del padre caído, la esposa transferible, el hijo próximo, y, a la derecha, el signo de adscripción quedó reforzado por la nueva orden, ya no como previsión, sino como ley del barrio. El hombre dio un paso tan brusco que uno de los ayudantes por fin lo sujetó del brazo. «No», dijo, y esa sílaba le salió rota, inútil, más débil que el sonido del cálamo. El supervisor se volvió hacia él con una calma definitiva. La ciudad ya ha decidido. El hombre forcejeó una vez, no para escapar, sino para alcanzar la mesa. No lo logró. Vio, sin embargo, lo suficiente. Bajo la línea de su casa, en la columna de continuidad, el escriba mayor añadió una nota auxiliar con la economía brutal de quien escribe el porvenir de otros como si contara herramientas. Varón principal, servicio continuo. Hijo mayor, sustitución natural al cese. No había muerte en esa frase. No hacía falta. Bastaba el cese. Cese del padre, cese del cuerpo, cese de la respiración útil. El hijo no entraba en caso de tragedia, sino por la misma lógica con que una antorcha pasa de una mano a otra cuando la primera se consume. El mensajero seguía esperando. El supervisor asintió apenas. Antes del anochecer, dijo, quiero sello definitivo en todas las líneas. El escriba mayor tomó el sello de autoridad, lo sostuvo un instante sobre la arcilla todavía húmeda y acercó la tablilla hacia la luz oblicua que entraba por el corredor. El hombre dejó de forcejear, miró su casa escrita como jornada, miró a su hijo ya contado en la línea siguiente, y cuando el sello empezó a descender, comprendió que ya no estaban cerrando una cuenta del día, estaban cerrando la salida de su casa.